Hoy Colombia juega su séptimo mundial y aunque parezca poco, en esos torneos hay de todo. Un gol que nadie ha vuelto a repetir, una tragedia que marcó al país, la mejor Colombia de la historia y eliminaciones que dolieron hasta el último penal. Esta es la historia completa de la tricolor en las Copas del Mundo, en datos de 1962 a hoy. Te la resumo mundial por mundial, con sus cifras y sus protagonistas. Quédate hasta el final porque aquí te dejo el balance que pocos conocen. Sin opinión, puro dato. Todo empezó en Chile 1962, el primer mundial de Colombia. El debut fue derrota 2-1 ante Uruguay. Pero en el segundo partido pasó algo histórico. Colombia perdía 4-1 contra la Unión Soviética, una de las potencias del mundo, y reaccionó hasta el 4-4. En ese partido, Marcos Col cobró un tiro de esquina y lo metió directo, el único gol olímpico de la historia de los mundiales. En más de 90 años nadie lo ha vuelto a hacer. Colombia cerró con un 5-0 de Yugoslavia y quedó eliminada en primera ronda, pero ya tenía su primer punto y su primera leyenda. Tuvieron que pasar 28 años para el siguiente, Italia 1990, con la generación dorada de Carlos Valderrama. A Colombia le tocó un grupo durísimo con Alemania que terminaría campeona. Y ahí llegó el momento. En el minuto 93, tras una pared de Valderrama, Freddy Rincón le empató 1-1 a Alemania y metió a Colombia por primera vez en su historia a los octavos de final. En esos octavos se enfrentó a la Camerún de Roger Mila. El partido se fue a la largue y en el minuto 106 un error de salida de René Higuita le costó el gol y la eliminación, pero el techo de la primera ronda por fin se había roto. Estados Unidos 1994 iba a ser la consagración. Colombia llegaba entre las candidatas con un fútbol que enamoraba. Y fue al revés, perdió con Rumanía y perdió con el local Estados Unidos. En ese partido llegó el autogol de Andrés Escobar y quedó eliminada de la fase de grupos. Días después, ya en Colombia, Andrés Escobar fue asesinado. Es, sin discusión, el recuerdo más doloroso de la selección y del fútbol colombiano. En Francia, 1998, Colombia volvió a quedarse en la primera ronda, con derrotas ante Rumanía e Inglaterra. Fue la despedida mundialista de Valderrama, Asprilla y toda esa generación dorada. Y después 16 años sin volver a un mundial, el más largo de los silencios. Hasta que llegó la mejor Colombia de todos los tiempos, Brasil 2014. Empezó ganando sus 3 partidos del grupo, Grecia, Costa de Marfil y Japón, algo que nunca había hecho. En octavos venció 2-0 a Uruguay con una volea de James Rodríguez que fue elegida el gol del torneo. Y por primera vez llegó a los cuartos de final, donde cayó 2-1 con el anfitrión Brasil, en un partido que muchos recuerdan por la dura falta que lesionó a Neymar. James se fue con la bota de oro con 6 goles, el máximo goleador de ese mundial. Nunca Colombia había llegado tan lejos ni brillado tanto. 4 años después, Rusia 2018, Colombia arrancó perdiendo el debut con Japón, complicada desde el minuto 3 por una expulsión, pero se repuso, le ganó 3-0 a Polonia con goles de Yerry Mina, Falcao y Cuadrado, y 1-0 a Senegal, otra vez con Mina, para clasificar como primera del grupo. En octavos la esperaba Inglaterra. Yerry Mina empató 1-1 en el minuto 93 y mandó todos los penales. Ahí Colombia cayó 4-3. Fue la primera vez que Inglaterra ganó una tanda de penales en un mundial. Tan cerca otra vez. Antes de hoy, hagamos cuentas. En 6 mundiales, Colombia llegó 3 veces solo a fase de grupos, 2 veces a octavos y una vez a cuartos, su techo. Y 3 datos para enmarcar. El único gol olímpico en la historia de los mundiales es colombiano, Marcos Col, 1962. James Rodríguez fue bota de oro en 2014 y en 2018 Yerry Mina marcó en 3 partidos seguidos, el defensor más goleador de aquel mundial. Y así llegamos a hoy. Qatar 2022 se le escapó, así que este es su séptimo mundial y el primero en 8 años. Colombia debuta contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, en el grupo K, junto a Portugal y la República Democrática del Congo. La pregunta que todos se hacen es, ¿igualará o por fin superará los cuartos de final de 2014?
Ese es el camino de Colombia en los mundiales, del gol olímpico de 1962 a la generación de James, con tragedias, hazañas y finales de infarto. Hoy empieza el séptimo capítulo. ¿Hasta dónde crees que llega hasta Colombia? Déjalo en los comentarios. Soy Inge Datos, sin opinión, puro dato. Dale like, suscríbete y comparte.